La existencia de las cosas y las ideas. Díganos, maestro, cómo es que una persona puede contener dentro de sí el conocimiento acerca de la vida, de las cosas y la respuesta para lo que llamamos existencia. Aseguro que no comprendemos la vida porque no podemos vivir más, transitamos en una misma existencia por poco centenaria y francamente escasa. Si las vidas duraran mucho más de los 300 años, podríamos complicar en algo la idea que nos es lejana aún, acerca del ser humano y de su propósito humano. Mientras tanto, esta idea seguirá siendo alguna estroboscópica chispa que tintinea en la penumbra de la importancia que a sí misma se atribuye. Hay error de pensar en la existencia, pues el solo hecho de hacerlo nos proyecta subjetivamente a una inmensidad ideada, a una eternidad nombrada, a la mística respuesta para la mortalidad en póstumas consideraciones, pues el argumento resulta sin sentido, como una declaración asignificativa. Piénsese que la vida misma no tiene tiempo para imaginarse como explicación, el saber está limitado a quienes se desentienden de las líneas fantásticas de su propio cese de funciones vitales. Así morir, vivir, ser eterno, son cosas muy sencillas para quien tuviera el cuerpo para hacerlo. Imagina ser una efímera mosca que nace a las 9 de la mañana en los días de verano, para morir a las 5 de la tarde de ese mismo día. ¿Cómo podrías comprender la palabra noche? Iluso. Tras este primer intercambio de palabras entre Us, quien es el autor de esta obra, y también el entrevistador, y el melonero, el maestro melonero Sander, ¡El payaso! notamos que estamos ante un texto donde los personajes expresan ideas. Todas de alguna manera atraviesan al autor y son expresadas mediante los personajes. Estas ideas de transmisión pueden ser propias, creadas o referidas de otras, y nuevamente la referencia juega un factor importante para determinar de dónde provienen. ¡Despierta! Necesito que me pongas atención. Debe permitirme el ser escéptico de su aludida sabiduría, pues en mi labor de difusor de información me es obligatorio medir la capacidad de mi entrevistado con preguntas audaces y dinámicas, no quedándome con alguna respuesta suya, que aunque brillante y como toda respuesta dada desde la teoría tiende a impresionar al lector, disculpe si pongo en duda su sapiencia, pero debo en suma, exigirlo hasta que usted se evidencie o quede yo en ridículo. Distinguido periodista, comunicador social u hombre de cualquier otro oficio que propende a la comunicación masiva, debo manifestar una actitud creativa como entrevistado y como autor. Recuerde que el show de la entrevista gira en torno a mí. Como autor de declaraciones debe usted respetarme, aunque manifieste un pensamiento divergente, plasmado en formas ideacionales vertiginosamente manejadas y expuestas con cultismos inusuales en su estructura. Además poseo un ingenio áureo aparente, y este no es un gesto personal de elogio, tampoco la más distante y menos familiar tipología caracterológica de mi propia intención. Sin embargo, como fruto contradictorio y chocarrero, entrego una crítica a motivo personal de controvertir el inventario total de protesta y rebeldía, dando audacias públicas a hechos comunes como la religión y la familiaridad, con las inundaciones de mi personalidad filtrándose en mis palabras. Ya lo escucharon. Añadida la referencia y el personaje están las ideas dentro del texto, que inevitablemente son expresadas a través de un personaje.